Hola, soy Mike Martiniano. Mi familia está compuesta por mí, mi esposa Nini y en febrero del año que viene un bebé que estamos esperando. Vivo en Alemania hace 3 años. Llegué un poco antes, en el 2013, para estudiar, pero volví desde el 2017 y me dedico a Key Account Management en una empresa basada en Holanda. Bueno, al Señor tengo referencias desde muy niño porque mis padres son pastores y fueron misioneros, son misioneros todavía, y me instruyeron en los caminos del Señor desde muy pequeño, pero una verdadera experiencia con Dios solo llegué a tener en mi adolescencia a los 15 años. Bueno, cuando era pequeño y hasta un buen tiempo de mi adolescencia, yo era un cristiano muy ejemplar. Entonces yo hacía exactamente todo lo que era esperado de un cristiano y llevaba una vida muy, muy tranquila, la verdad. No tengo ningún ejemplo de salir de drogas o de alguna cosa un poco más fuerte. Siempre he estado dentro de la iglesia, pero no tenía ningún relacionamiento personal con Cristo. Esto lo sé hoy porque veo ciertas características de este tiempo antes de tener un verdadero encuentro con Cristo, donde yo sabía todas las canciones, conocía la Biblia muy bien, de capa a capa, todas las historias, era capaz de leer la Biblia y sacar enseñanzas, era líder dentro del grupo de adolescentes, era parte del equipo de alabanza, en el colegio mis amigos todos sabían que yo era cristiano, entonces toda la parte religiosa la tenía muy bien resuelta, pero si miro hoy hacia atrás, veo muy claramente que cuando iba a la iglesia yo no estaba buscando escuchar la voz de Dios, yo iba solamente pues porque mi familia estaba yendo y yo tenía algunos trabajos que hacer ahí, como participar de la alabanza. En mi vida personal yo no tenía intimidad con Dios, no era regular que todos los días yo pasara tiempo con Dios. No buscaba, de hecho no me derramaba en la presencia de Dios. Entonces yo creía, la verdad, que si me muriera en ese momento yo iría al cielo, y hoy me doy cuenta que yo tenía un relacionamiento con Dios a través de mis padres y a través de mi familia, y pensaba que iría al cielo agarrado de la falda de mi mamá, por cuenta del relacionamiento que ellos tenían. Fue cuando tenía más o menos 15 años y 14 años y mi familia regresaba de Perú. Mis padres fueron misioneros ahí por mucho tiempo y pasamos un tiempo en Brasil preparándonos para ir a Sudáfrica. Y en ese tiempo, al regresar a Brasil, yo no me acostumbré para nada en la cultura que supuestamente era mi cultura. Entonces, todos mis amigos, mi vida estaba en Perú, mi colegio, los chicos con quien hacía deporte, todo eso se quedó en Perú. Y en Brasil empecé a entrar en una cierta depresión y empecé a recurrir a quedarme más encerrado dentro de mí mismo y estar muy alejado de cualquier otra persona y cualquier cosa que pensaba quizá esto también se va a romper. Y me acuerdo de que me quedé una tarde, llegué a un punto muy, muy débil. Y me quedé una tarde en mi casa y mis padres dijeron vamos a salir a algún lugar y les dije no, yo me quiero quedar, y estaba muy triste esa tarde y me recuerdo porque sentía que algo no iba bien, no iba para nada bien, y me arrodillé en el cuarto, en la cama, cosa que pasaba algunas veces, y me recuerdo que sentí un miedo muy grande
fui real conmigo por primera vez en mi vida, de que yo no tenía ningún relacionamiento yo y Cristo. Y en ese momento me entró un pánico, que si yo me muriera, yo sabía que yo no iba para cerca de Cristo porque yo no lo conocía de lo que me contaban, pero yo nunca había tenido una verdadera experiencia con Él. Y empecé a llorar en mi cuarto y le empecé a pedir, si me escuchas, necesito que cambies esto en mi corazón porque estoy extremadamente triste, no encajo aquí y no sé a qué recurrir, no tengo nada más. Y en ese momento, no puedo explicar, pero en ese cuarto llenó la presencia de Cristo y continué llorando, pero esta vez de alegría, porque sentí una paz tan profunda, sentí un cambio que en toda mi vida religiosa con Cristo nunca había sentido. Había escuchado mucha gente que había participado de eso, pero yo mismo no había sentido. Y en ese momento en mi cuarto vino Cristo y me empezó a dar seguridad que estoy en Él, estoy salvo en Él. Y a partir de ahí el cambio que ocurrió fue, yo empecé a tener un relacionamiento verdadero con Cristo. Entonces, ir a la iglesia no se trataba de si mi familia iba o no, esto era mi decisión y yo iba para escuchar qué es lo que Dios quería hablar conmigo. A veces, como mi papá era el que predicaba, no prestaba mucha atención porque pues es mi papá quien está predicando. Y cambió todo. Yo iba porque quería escuchar su voz. Yo cantaba porque quería decirle lo que Él era para mí. Ya no era simplemente levantar y estar ahí mirando, pero yo quería declararle que, hey, me salvaste, tú sí me salvaste. Y este cambio de chip en mi cabeza fue lo que para mí determinó, ahora sí, finalmente soy salvo. Y ya no necesitaba nadie que me guiara. Yo era dentro de mi cuarto, en tiempo a solas, empezaba a buscar la presencia de Dios y era lo que quería en mi vida. Yo diría, no te la juegues. Hay una cierta, si estás pasando por algo similar conmigo, probablemente estás presionando cualquier duda y cualquier pregunta seria para abajo. Y yo te diría, no te la juegues, no vale la pena y perdemos mucho tiempo. Mira tu tiempo con Dios y tu intimidad con Dios y juzga si es real. Juzga si tú encontraste a Cristo y si Él creó en ti un hambre y un deseo de estar en su presencia, de buscar escuchar su voz todos los días, de alabarlo, de declarar que tu vida es de Él. Si esto no es real en tu vida, no te la juegues, porque va a llegar el día en que Cristo va a preguntar, ¿y tú qué? Yo no te conozco. Y si crees que es porque tu familia, porque tus padres están en la iglesia involucrados en el ministerio, si crees que es porque tus hermanos están involucrados, Dios no tiene primos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y es necesario buscar, Señor, creo que mi relacionamiento contigo no es real todavía. Y quiero sentir eso que escucho a tanta gente hablar. A veces dentro de la iglesia nos es un poco más difícil, pero yo recomendaría esto. No te la juegues, ser real con Cristo. Y si aún no tienes ese desespero por su presencia, búscalo. Que Él está todavía de manos abiertas y de brazos abiertos para recibir hijos nuevos.